Hemos escuchado hablar sobre las enfermedades y que el cuerpo dice a veces lo que la voz se calla. Pues hoy traemos un experto sobre el tema, Álvaro Hernán González, director del Instituto Delphi, nos va a estar compartiendo sobre este tema. Álvaro Hernán, bienvenido a Negocios en Telemedellín, qué bueno tenerlo aquí. Paola, muchísimas gracias por esta invitación tan maravillosa para poder hablar sobre lo que he hecho durante 35 años en relación con los estados emocionales. Hablemos entonces de esos estados emocionales y cómo cada enfermedad corresponde a una situación que está viviendo la persona para que los televidentes vean y vayan identificando si algo similar les está pasando en este momento. Mira, yo tuve la suerte de ser ingeniero electrónico, especializarme en electromedicina y a través de instrumentos electrónicos empecé a observar el comportamiento del inconsciente humano y eso es asombroso. A lo largo de 35 años observé cómo los estados emocionales en conflicto de las personas pueden ser sanados. Entonces estudié el estrés, tanto será que el sistema lo llamo un análisis computarizado del estrés. Todo el tiempo estuve observando instrumentos electrónicos, viendo cómo las personas reaccionaban emocionalmente y podía observar el momento en que sanaban. Y eso era asombroso, eso era apasionante. Entonces ya un grupo de médicos me llamó y me dijo, Álvaro Hernán, necesitamos urgentemente lo que usted hace, porque es que toda enfermedad tiene un estado emocional en conflicto. Entonces buscamos pacientes excepcionales, personas que aprendan a autosanarse por sí mismos, y entonces los sistemas terapéuticos que ellos formulan son altamente eficientes. Finalmente logré encontrar la estrategia para ayudarle a miles de personas a resolver sus estados emocionales. Tuve que estudiar qué es el estrés, porque si tú me preguntas, por ejemplo, respecto a los ejecutivos, respecto a cualquier ser humano, el hecho catastrófico es la administración del estrés. ¿Pero qué es el estrés? Es una respuesta natural. Es un sistema de defensas del organismo precisamente para proteger la vida, pero es exagerado. Entonces me puse a estudiar, ¿y qué causa el estrés? ¿Cuáles son las causas del estrés? Y me encontré con los miedos. El miedo es el causante del estrés. Entonces me puse a estudiar miedos y encontré 118 miedos. Codifiqué 118 miedos. A ver cuáles son los tuyos. Eso hizo que mi proceso fuera pesado porque estudiar 118 miedos a través de instrumentos electrónicos eran sesiones de 4 horas extensas y muchas veces tenía que hacer otras y otras hasta que podía sintetizar los miedos causantes del estrés. Usted decía, no, pero es que yo desde la ingeniería, desde el conocimiento, soy cuadriculado, yo no creo en teorías que no tengan soporte, entonces necesito inventarme una metodología o por lo menos desarrollar una metodología que permita buscar esas evidencias que muestra el cuerpo. Exactamente, entonces empecé a encontrar las evidencias en los miedos. Pero me hice otra pregunta, ¿qué hay detrás de los miedos? ¿Qué es lo que motiva al miedo y qué es lo que motiva al estrés? La causa fundamental de los miedos la descubrí en estados emocionales en conflicto. Entonces me centré en esos estados emocionales en conflicto, encontré 37 estados emocionales comunes a toda la humanidad y a través de sistemas, a través de un sistema de ingeniería muy bien montado, puedo investigar entre 37 miedos cuáles son los tuyos, los 7 miedos dominantes de tu personalidad. Entonces, por otra parte, me especialicé en neurociencia y en física cuántica. Y a través de sistemas de neurociencia y de física cuántica establecí protocolos que están dentro del Asuma su poder de autosanación, que es el tema central de cómo sanar esos estados emocionales en conflicto. Entonces la persona descubre esos 7 estados dominantes en su personalidad que son únicos. Pueden ser hermanos, pero tienen 7 estados emocionales distintos en conflicto. Una vez descubiertos, entonces la aventura era maravillosa, es cómo ayudar a sanarlos. Entonces fue cuando me metí con física cuántica, con neurociencia al día y observar cómo hay un estado de conciencia calificado
bajo el cual la persona está en un estado de ensoñación, lúcido, medio dormido, medio despierto. Los instrumentos electrónicos me están diciendo, está en unas ondas teta, muy únicas para cada persona, yo las llamo ondas phi, y cuando la persona entra en ese estado de conciencia, eureka, tiene máxima capacidad para aprender, máxima capacidad para recordar, máxima capacidad para intuir, máxima capacidad para crear. Es un estado lúcido de alta inteligencia, único para cada persona, y en ese estado de conciencia puede autosanarse. Ese es el punto. Entonces todo el mundo tiene estados emocionales de conflicto y todo el mundo maneja estrés. Hablemos un poco de esos mensajes que dice el cuerpo y que a veces no escuchamos. ¿Qué es lo que pasa con el resfrío? Bueno, ya empezamos nosotros a observar que cada somatización tiene una causa emocional. ¿Ves? Entonces, ¿qué cosa es el resfrío? Probablemente es un llanto del alma. ¿De dónde viene ese llanto del alma? Investigámoslo a través de estados emocionales en conflicto, descubrimos de dónde viene ese llanto del alma. ¿Por qué el resfrío? Entonces, de alguna manera, los estados emocionales en conflicto somatizan en forma de enfermedades. Desde el punto de vista del dolor de la garganta, ¿qué ha podido usted encontrar sobre ese tema? La garganta es la voz. Es la capacidad de expresión, es el verbo que se hace carne, es el hágase. Mi capacidad para dar órdenes está coartada, entonces no me sale, no funciona. Alguien me dio un golpe en el rostro, en la boca, cuando tenía 5 años y me dijo, cállese, chino mocoso. Entonces quedó coartada la garganta. Después miremos tiroides, después miremos una cantidad de efectos alrededor de la capacidad para hablar. El estómago, cuando el estómago arde. El estómago arde. El estómago está alrededor del hígado, el páncreas y el vaso. El estómago es donde se digiere el amor, porque el alimento es amor. Entonces estoy comiendo, me estoy nutriendo de una alimentación que no me da amor, que no me da satisfacción, que no me hace crecer. ¿Por qué el alimento es amor? Porque fue lo primero que recibimos, fue de las mamas, una madre llena de amor y de leche, nos dio desde su corazón, muy cercano de su corazón, nos dio la vida, nos dio de mamar. Entonces el alimento y el amor van muy cercanos. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Qué han podido encontrar del tema? Tristeza en el alma, falta de dulce en la vida, falta de sentir felicidad, de darse tiempo para vibrar, vivir, soñar, reír. Falta de lúdica, personas que no saben llegar a darse el lujo de descansar y disfrutar de un descanso. Normalmente son personas laboradictos, normalmente, personas que no se dan el tiempo para gozar y disfrutar de su vida. El dolor de cabeza, cada vez tan frecuente. Bueno, es que la cabeza tiene varios centros. Yo digo que la causa fundamental está en esa frustración de situaciones mentales que no he cumplido. No he cumplido con un anhelo de cerrar un ciclo académico, por ejemplo. Entonces eso frustra mentalmente, ¿sí? Eso no permite. Pero también el dolor de cabeza, una inconformidad con el medio ambiente en el cual se vive. Las alergias. Esas son muy interesantes, porque una alergia es también ocasionada por el estrés. ¿Pero qué es la alergia? Es una exagerada reacción del organismo para defenderse de algo. Entonces huele un poco de polen y eso ya le genera una enorme alergia. El organismo reacciona, digámoslo así, violentamente para defenderse de algo que es inocuo. Entonces son personas muy prevenidas. Y para finalizar, la hipertensión. Cargas emocionales no satisfechas. Hipertensión. Esa es la fuerza
que mueve la sangre, y la sangre es la vida. La atención es exactamente el tono con que manejo mi vida. Entonces ese tono está exagerado. Álvaro Hernán, ya para finalizar, su mensaje para los empresarios que están viendo el programa y que usted dice realmente todo lo que su cuerpo dice hay que escucharlo, porque si no lo escucha, no lo conecta y no lo logra sanar. Mira, empresarios, en términos generales, las empresas están muy ocupadas buscando cuáles son las razones de la enfermedad de los empresarios. Entonces hay tres tipos. El empresario joven menor de 35 años. Se ha descubierto, el doctor Juan Rubirosa descubrió que menores de 35 años, empresarios altos ejecutivos, sufren de graves enfermedades. ¿Por qué? Porque las expectativas del empresario joven cuando llega a un cargo alto es superarlo. ¿Sí seré capaz? ¿Lo podría hacer? ¿Podré vencer esto? Entonces se va con todo. Daña sus sistemas de sueño, daña sus sistemas alimenticios, daña su relación familiar. Está 24 horas tratando de ganarse ese espacio y entonces está afectando profundamente su salud. Por eso antes de los 35 años o alrededor de los 35 años hoy día se han detectado enfermedades catastróficas. Y el mensaje es entonces equilibrio, ¿no? Entonces viene el ejecutivo medio. Hay un honroso 35% en un grupo de 2.500 encuestados, un honroso 35% que aprendieron la lección. Entonces, comen a tiempo, duermen lo suficiente, atienden sus familias, tienen un ejercicio adecuado y ese honroso 35% nos está diciendo lo que sí se puede hacer para mantener el equilibrio. Y son personas que han enfocado en sus estados emocionales en conflicto y se han enfrentado a sanarlos. La verdad, yo invito a que el mundo entero resuelva sus estados emocionales en conflicto, porque eso le dará felicidad, que es lo que estamos buscando. Álvaro Hernán González, director del Instituto Delphi, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín. Bueno, espero que les haya servido y a vivir en armonía. Muchísimas gracias, Paola.